Nosotros tratamos de ocuparnos con nuestro trabajo de desmitificar las cosas, o sea, de, de no dejarnos llevar por relatos románticos, ficticios, lo que fuera. Y en determinado momento, en aquella redacción de noticias, cuando, bueno, José Luis ya había sido asesinado, discutimos bastante y nos enojábamos incluso con la idea de convertir a Cabezas en un símbolo, en una bandera, en un mito, en un superhéroe. Naturalmente, porque bueno, lo conocíamos como persona, habíamos trabajado con él. En mi caso hice viajes al exterior, al interior, infinidad de notas en Buenos Aires. Y porque creíamos también que convertirlo en el momento de la investigación en eso podía politizar de tal manera las cosas que la causa judicial podía terminar enchastrada por esa politización. Era un momento de cambios políticos muy fuertes en la Argentina. Empezaba su decadencia el menemismo. Menem quería la reelección y iba perdiendo en ese intento. Duhalde le hacía la competencia interna dentro del PJ. La alianza con De la Rúa, Chacho Álvarez, Fernández Meijide, desde la oposición venía tratando de encontrar una alternativa al peronismo. Y así como sucedió ahora con el caso Nisman, donde todo se politizó a tal extremo que yo usaba mucho la figura de que nos pasamos 2 años jugando al vóley con la cabeza de un muerto a ver si se suicidó, lo mataron, se suicidó, lo mataron, para beneficiar tal o cual interés político sin que interesara la verdad. En aquel momento nos parecía que con Cabezas no debía suceder eso y que lo que nosotros debíamos hacer era periodismo, seguir la continuidad de aquello. O sea, si José Luis había sido asesinado como consecuencia del ejercicio de su trabajo, lo que teníamos que seguir haciendo era ejerciendo ese trabajo y en este caso, además, para poder descubrir y comprobar con rigor quién y por qué y en qué circunstancias lo había matado, mandado a matar, etcétera. Ahora, en eso de desmitificar, yo me pasé todos estos años contando que José Luis Cabezas frenó un avión con un pie para rescatarme. Y eso puede mostrar a alguien que era una especie de superhéroe. Y eso fue literalmente así. Habíamos ido a Nicaragua a cubrir, había caído preso en México Gorriarán Merlo, el jefe del ERP, PRT y Movimiento Todos por la Patria después. Él había vivido mucho tiempo en Nicaragua, había sido jefe de los servicios de inteligencia allá. Y un día, de un momento para otro, lo metieron preso y entre Gustavo González y Gabriel Pandolfo nos mandaron a Cabezas y a mí a reconstruir los pasos de Gorriarán Merlo por Managua. Voy a tratar de hacérsela corta. El avión tenía que hacer escala en Miami para ir a Nicaragua. Bueno, fuimos, hicimos todo el trabajo. A la vuelta el avión se descompuso. Yo no tenía visa norteamericana y no podía salir del aeropuerto de Miami. José Luis sí tenía. En aquel viaje nos habíamos encontrado con alguien que ya no estaba en noticias, pero había sido parte del equipo, Miguel Wiñaski, el padre de Nicolás Wiñaski. Nos encontramos ahí. Ellos dos salieron del aeropuerto para esperar la noche y tomar el avión a la mañana siguiente. Y a mí me hicieron quedar, junto con otros pasajeros que no tenían visa, dentro de uno de los hoteles internos del aeropuerto de Miami. Otro día les cuento los detalles de cómo fue mi estadía en ese hotel dentro del aeropuerto de Miami, pero la cuestión es que llegaba la hora que el avión se iba, que teníamos que embarcar, y quienes estaban supuestamente cuidándonos, gente armada, etcétera, dentro del aeropuerto, por si fuéramos terroristas, narcos o cualquier cosa que no tenía visa, nos demoraban, y nosotros preguntábamos, era la hora, y no nos llevaban al avión. Cuando llego al avión, José Luis Cabezas, de la fila, ponele 18 sería, me dice: pelotudo, ¿dónde estabas? Y le digo: medio en cana.
Bueno, entramos, subimos y nos fuimos. Cuando arrancó el viaje, me cuenta Miguel Wiñaski cómo había sido la anécdota. Yo no aparecía, el avión ya aceptaba todo el preparativo, se armaban se cerraban todas las cosas para el equipaje y qué sé yo. Fueron a hablar con el que estaba al mando de la tripulación, que yo no aparecía, que yo no estaba. Incluso se dio un diálogo ahí. El tipo le dijo a Wiñaski en inglés: mire que no es en este país donde desaparecen las personas. Bueno, en un momento el avión se iba, y cuando dice, bueno, el avión se va, van a cerrar la puerta, José Luis dijo, bueno, no, el avión sin mi compañero no se va, así que yo me bajo, y puso el pie en la puerta para que el tipo no pudiera cerrar. Eso dio tiempo, y justo en ese momento, minutos después, me traían a mí con todos los otros, como 12 o 15 pasajeros que no habían estado ahí. Así era José Luis, vehemente, calentón, o sea, capaz de decir, no, yo por más avión y por más que las disposiciones estén, yo no sé dónde está mi compañero, este avión no se va. Yo creo que la mejor manera es recordarlo laburando, haciendo periodismo. ¿Por qué? Porque a José Luis lo mató un grupo de delincuentes comunes contratado por policías de una comisaría muy importante. Uno de esos policías, virtualmente el subcomisario, le estaba pidiendo a un empresario que le financiara un proyecto de instalación de alarmas en casas. Ese policía contrataba delincuentes comunes para robar las casas a las que les iba a poner alarmas con la plata del empresario, o sea, policías que contrataban ladrones. Y esos 4 ladrones fueron la mano de obra barata que terminó persiguiendo, secuestrando, golpeando, pegándole un balazo y virtualmente con el policía al frente prendiéndole fuego al auto de José Luis. Hoy estamos hablando de una policía bonaerense que es el doble de cantidad de gente que entonces, vinculada con el delito, vinculada con el narcotráfico, vinculada con no sé cuántas tropelías. Estamos hablando de supuestas mafias enquistadas en la aduana de Ezeiza. Alfredo Yabrán era quien manejaba el negocio aduanero de Ezeiza en aquel momento. O sea, seguimos hablando prácticamente del mismo país, tal vez algunas cosas ya se hayan sofisticado un poquitito más, pero policías ladrones y empresarios corruptos había entonces, hay ahora, y por eso digo que la mejor manera de homenajearlo a José Luis es haciendo periodismo. Gracias. Entonces, compañeros, un minuto de silencio. José Luis Cabezas, presente.